Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos añadir efectos después de grabar un vídeo en TikTok. Y es bastante sencillo, aquí tienes un vídeo que se está reproduciendo, es un vídeo que acabo de grabar ahora mismo. Y si te fijas, cuando terminas de grabar tu vídeo, aparecen todas estas opciones que tienes aquí. Aparece para poder insertar, añadir stickers, insertar texto, pero te voy a mostrar algo muy particular también, que es convertir tu texto a voz. Por ejemplo, si nosotros tenemos este vídeo ahora mismo reproduciendo, vamos a añadir este texto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, mi teclado, que es del móvil, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a escribir vamos a escribir, por ejemplo, un segundito, porque empecé a escribir en el teclado en vez de en el móvil. Vamos a elegir esto. Y dice, este es mi vídeo de prueba. Hasta aquí todo perfecto, ¿vale? Tenemos un texto elegido, vamos a ponerlo sobre este vídeo y verás que también te deja pues cambiarle los colores, puedes modificar cualquier cosa sobre este texto, ¿vale? También puedes cambiar el tipo de tamaño, puedes agregar diferentes opciones, ¿no? En este texto, como hasta ahora, como todo, todo normal, todo muy normal. Vamos a elegir este texto y si te fijas ya lo tenemos aquí puesto. Entonces, lo primero que podemos hacer para que este texto que tenemos aquí escrito se convierta a voz, verás que tienes aquí una opción en la cual podemos dar sobre el texto un clic y verás que te aparece este menú. Si te fijas, en la primera opción que te aparece es texto a voz. Si nosotros ponemos texto a voz, escucharemos lo siguiente. ¿Habéis visto? Se ha convertido y se ha hecho que este texto se convierta directamente a voz. También podemos añadir más opciones, ¿no? Podemos añadir stickers, podemos añadir emojis, todo lo que queramos, porque es bastante sencillo empezar a elegir, por ejemplo, diferentes opciones, ¿no? Cuando tenemos ya nuestro vídeo editado. Así que nada, de esta manera es como podemos editar o añadir efectos después de grabar un vídeo en TikTok. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.